¿Y si las cicatrices del alma pudieran trascender el tiempo, la muerte y el olvido? ¿Qué pasaría si las pesadillas de un niño de 7 años no fueran producto de su imaginación, sino los ecos rotos de una vida vivida hace 2 milenios, en el corazón de un imperio y al pie de la cruz más famosa de la historia? Esta no es una historia sobre fantasmas, sino sobre la memoria y el peso insoportable de un recuerdo que se negó a morir. En un pequeño pueblo de las montañas de Andalucía, donde el tiempo parece fluir más lento y la fe es el cimiento de cada hogar, una familia estaba a punto de descubrir que el pasado nunca está realmente enterrado y que a veces grita a través de la voz de un niño, exigiendo ser escuchado antes de poder, finalmente, descansar en paz. La vida de Marcos y Elena era un tapiz tejido con hilos de simplicidad y devoción. Marcos, un carpintero cuyas manos callosas conocían la lengua de la madera, llenaba sus días con el aroma a aserrín y barniz, creando muebles que eran tan sólidos y honestos como él. Elena, su esposa, era el corazón de su pequeño hogar. Sus mañanas olían a café recién hecho y a pan horneado, y sus tardes transcurrían entre el cuidado de su jardín y el murmullo de sus oraciones. Vivían en una modesta casa de paredes encaladas, con un pequeño patio donde las macetas de geranios estallaban en colores vibrantes contra el blanco puro. Su existencia era predecible, un ciclo de trabajo, fe y familia, anclado en las tradiciones que habían gobernado a su pueblo durante generaciones. Su mundo era pequeño pero seguro. Cada amanecer traía consigo la certeza del atardecer. Su hijo, Leo, era el centro silencioso de ese universo. A sus 7 años, poseía una seriedad que no encajaba con su rostro infantil. Mientras otros niños llenaban las calles empedradas con sus risas y juegos, Leo prefería la compañía de sus propios pensamientos, creando mundos en el polvo del taller de su padre o siguiendo con la mirada el vuelo de los pájaros desde la ventana. Mostraba una aversión extraña, casi instintiva a las multitudes y a los lugares concurridos. Durante la misa dominical se aferraba a la mano de su madre, con la respiración agitada, abrumado por el incienso y los cánticos. Para Marcos y Elena, estas eran solo peculiaridades, las tímidas manías de un niño introvertido que con el tiempo aprendería a navegar el mundo. No podían imaginar que su silencio no era vacío, sino que estaba lleno de ecos de un pasado aterrador. La Semana Santa llegó al pueblo como lo hacía cada año, envolviéndolo en un manto de solemnidad y fervor. El aire se espesaba con el olor a cera quemada de miles de velas y el dulce y penetrante aroma de las flores que adornaban los pasos procesionales. Para la comunidad era el evento más sagrado del calendario, una semana de reflexión y penitencia. Marcos y Elena, como todos los demás, prepararon a su familia para participar en la procesión del Viernes Santo, un ritual que habían conocido desde 1905, su propia infancia. Se vistieron con sus mejores ropas, un respeto silencioso por la tradición que fluía por sus venas. No sabían que esa noche, la representación de una tragedia antigua no sería un acto de fe, sino el detonador que haría estallar la frágil paz de su realidad y desenterraría un horror de siglos. La procesión avanzaba lentamente por las estrechas calles, una serpiente de túnicas oscuras y capirotes puntiagudos que se movía al ritmo lúgubre de los tambores. La luz parpadeante de 1900. Las velas arrojaban sombras danzantes sobre los rostros de la multitud, creando una atmósfera de otro tiempo. Elena sostenía la mano de Leo con fuerza, mientras Marcos los rodeaba con su brazo protector. El niño, usualmente ansioso entre tanta gente, estaba extrañamente quieto, sus ojos fijos en la escena que se aproximaba. El aire se sentía pesado, cargado de una expectativa casi palpable. El silencio de la multitud, roto solo por el llanto de un bebé y el arrastrar de cadenas de los penitentes, envolvía la plaza del pueblo. Era un momento suspendido en el tiempo, una pintura viviente de dolor y devoción que estaba a punto de quebrarse. Entonces apareció el paso del Cristo crucificado, una escultura de madera de un realismo desgarrador, emergió de la oscuridad, meciéndose sobre los hombros de los costaleros. La figura torturada, con la corona de espinas y las heridas sangrantes, parecía casi real bajo la luz de la luna.
Fue en ese preciso instante que el mundo de Leo se vino abajo. Un grito ahogado escapó de su garganta y su pequeño cuerpo comenzó a temblar violentamente. Sus ojos, desorbitados por un terror que no era de este mundo, no veían una estatua, sino carne y sangre. El olor a incienso se transformó en su mente, en el hedor metálico de la sangre y el sudor, y el sonido de los tambores se convirtió en el eco brutal de un martillo golpeando el metal a través de la carne. El pánico se apoderó de él por completo, transformándose en una explosión de angustia incomprensible. Comenzó a gritar, pero las palabras que salían de su boca no eran en español. Eran sonidos duros, guturales, una lengua muerta que nadie en esa plaza debería conocer. Nolite spectare, Deus meus, non est homo, est... No miren. Dios mío, no es un hombre, es... Sus pequeños puños golpeaban el aire mientras describía con frenesí detalles que nadie podía ver. El color del cielo oscureciéndose al mediodía, el ruido de los soldados echando suertes por una túnica, la sed, abrasadora bajo el sol de un desierto lejano. La gente a su alrededor se apartó, confundida y asustada, susurrando sobre el mal de ojo y espíritus malignos. Marcos lo levantó en brazos, abriéndose paso entre la multitud atónita para huir de la escena. Ya en la seguridad de su hogar, el temblor de Leo finalmente cedió, reemplazado por un silencio pesado y agotado. Elena lo acunaba, meciéndolo suavemente, mientras le susurraba que todo había sido una pesadilla, que la procesión era demasiado intensa para un niño. Marcos, pálido y confundido, observaba desde el umbral de la puerta, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que acababa de presenciar. Con la voz temblorosa, Elena le preguntó a su hijo qué era lo que tanto lo había asustado. Leo levantó la vista, y en sus ojos de 7 años había una tristeza milenaria, una fatiga que ningún niño debería conocer. Con una calma que helaba la sangre, respondió: «No tuve miedo, mamá. Recordé, yo estuve allí. El centurión nos ordenó no mirar su rostro, pero yo lo hice. Sentí la tierra temblar cuando murió». A la mañana siguiente, un sol brillante inundó la pequeña casa, pero no pudo disipar la oscuridad que se había instalado en los corazones de Marcos y Elena. Intentaron desesperadamente tejer un velo de normalidad sobre los acontecimientos de la noche anterior. Lo atribuyeron a una fiebre repentina, a una pesadilla excepcionalmente vívida, provocada por la intensidad de la procesión. «Es solo un niño, Elena. A veces su imaginación se desboca», le susurró Marcos, aunque su propia voz carecía de convicción. Decidieron no mencionar las extrañas palabras en latín, esperando que, si las ignoraban, el recuerdo se desvanecería de la mente de Leo como el rocío bajo el sol de la mañana. Se aferraban a la lógica como un náufrago a un trozo de madera, negándose a aceptar que la tormenta que había azotado a su hijo provenía de un océano de tiempo mucho más profundo y antiguo de lo que podían comprender. Sus intentos de volver a la rutina eran inútiles. El silencio de Leo había cambiado. Ya no era el silencio de un niño introvertido, sino el de un anciano cargado de secretos. Elena le ofrecía sus juguetes favoritos, pero él los miraba con una distancia desconcertante, como si fueran reliquias de una infancia que ya no le pertenecía. Se pasaba horas mirando por la ventana, con la vista perdida en las montañas, como si buscara un paisaje que ya no existía. Marcos, incapaz de soportar la tensión, sugirió una visita al médico del pueblo, una solución tangible para un problema que sentía que se le escapaba de las manos. Anhelaba un diagnóstico, una explicación médica como fiebre, delirio o algún trastorno neurológico que pudiera ser tratado con medicinas y reposo, algo que devolviera al niño que conocían y desterrara al extraño de ojos tristes que ahora se sentaba a su mesa. La primera grieta en su negación apareció una tarde calurosa. Mientras Marcos trabajaba la madera en su taller, se secó el sudor de la frente y se quejó del calor sofocante. Leo, que lo observaba en silencio desde el umbral, habló con una voz desprovista de emoción infantil. «Esto no es nada comparado con el calor dentro de la lorica segmentata. Bajo el sol de Judea, el metal se calienta hasta quemar los hombros y las correas de cuero te rozan el cuello
hasta hacerlo sangrar después de una larga marcha. El término específico, lorica segmentata, resonó en el taller polvoriento con un peso antinatural. Leo describió la sensación del peso, el tintineo de las placas metálicas al caminar y la forma en que restringía la respiración, no como si lo hubiera leído, sino como si su propio cuerpo recordara el tormento. Esa noche, el miedo comenzó a suplantar a la confusión en el hogar. Marcos, con las manos temblorosas, buscó en el viejo ordenador de la familia las palabras que su hijo había pronunciado. Las imágenes que aparecieron en la pantalla le helaron la sangre. Diagramas detallados y fotografías de 1900. Reconstrucciones de la armadura romana. Era exactamente como Leo la había descrito. La realidad de la situación los golpeó con la fuerza de una ola. ¿Cómo podía un niño de 7 años, que apenas sabía leer y que vivía en un pueblo aislado, conocer un término tan técnico y describir con tanta precisión una pieza de equipamiento militar de hace 2000 años? La posibilidad de que fuera una simple fantasía se desmoronaba, dejando a su paso una pregunta aterradora. Si no era su imaginación, ¿entonces qué era? Unos días después, una brisa trajo consigo el aroma del incienso que se quemaba en la iglesia cercana para una misa vespertina. Al percibirlo, el cuerpo de Leo se tensó visiblemente y un gesto de profundo asco y dolor cruzó su rostro. Se tapó la nariz y se apartó de la ventana. «Huele como la colina», susurró a su madre que estaba a su lado. En el Gólgota, el aire olía así, pero estaba mezclado. Era el incienso que quemábamos para nuestros dioses, pero debajo estaba el olor a miedo de los condenados, el sudor de la multitud y ese olor dulce, tibio y metálico de la sangre. Es un olor que se te mete en la nariz y nunca, nunca se va del todo. La descripción era tan vívida, tan cargada de trauma sensorial, que Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Para Elena, estas palabras fueron como una daga en el corazón de su fe. Era una mujer devota, cuya comprensión de la pasión de Cristo provenía de las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia. La idea de que su propio hijo albergara los recuerdos de uno de los verdugos, de un soldado pagano que presenció el acto más sagrado de su religión desde una perspectiva tan brutal y profana, era casi insoportable. Se encerró en su habitación, arrodillándose ante su crucifijo, con las lágrimas corriendo por su rostro. Sus oraciones se convirtieron en un diálogo desesperado, suplicando una señal. ¿Era esto una prueba de Dios? ¿O era algo mucho más oscuro, una presencia maligna que se había apoderado de su inocente hijo para burlarse de sus creencias más sagradas? El punto de inflexión emocional llegó de la mano de un sonido mundano. Marcos estaba en su taller, reparando una silla, y el ritmo constante de sus martillazos llenaba la casa. De repente, un sollozo desgarrador provino de la sala de estar. Corrieron y encontraron a Leo acurrucado en el suelo, temblando y llorando con una angustia que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Así sonaba, jadeaba entre sollozos. Ese sonido, un ruido, sordo y húmedo cuando el clavo atraviesa la muñeca. Un crujido de huesos. Todos apartamos la vista, incluso los más veteranos. Nadie quería ver eso, solo queríamos que terminara. La crudeza de su dolor era tan real, tan palpable, que Marcos y Elena sintieron su propio corazón romperse. No había actuación ni fantasía en ese llanto, era el eco puro de un trauma insondable. En ese momento, la negación de los padres se hizo añicos para siempre. Miraron a su hijo, no como un niño enfermo o confundido, sino como el portador de una herida antigua y profunda. La especificidad de sus recuerdos, la carga emocional que los acompañaba y la autenticidad de su sufrimiento eran irrefutables. Ya no podían intentar encajar lo que estaba sucediendo en las categorías de la lógica o la medicina. Habían cruzado un umbral hacia un territorio desconocido, un lugar donde las reglas de la realidad que conocían ya no se aplicaban. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con una profunda sensación de asombro y una abrumadora necesidad de proteger a su hijo del peso de la historia que llevaba sobre sus hombros. A partir de entonces,
Los recuerdos de Leo comenzaron a fluir con más frecuencia, cambiando de lo sensorial a lo factual. Una tarde, mientras hojeaba un libro de historia que Marcos había traído de la biblioteca del pueblo, Leo frunció el ceño ante una ilustración de una legión romana. «Está mal», dijo con naturalidad. «Mi cohorte, la cohors Italica Civium Romanorum, no, se organizaba así en tiempos de Tiberio. Nos dividíamos en 6 centurias, cada una con 10 contubernia de 8 hombres. Usaba la terminología con la facilidad de un soldado veterano, discutiendo su propia estructura de mando, señalando los errores en la formación y el equipamiento, representados en el libro, con una autoridad que dejaba a sus padres sin palabras. Luego, les habló de su superior. El centurión se llamaba Septimius Antoninus. No era un hombre famoso como los que salen en los libros, pero era justo. Tenía una vieja cicatriz en la muñeca izquierda de una flecha que lo alcanzó en Germania. El nombre, Septimius Antoninus, no significaba nada para ellos. No era un general conocido ni una figura histórica relevante. Era un detalle demasiado específico y oscuro para ser inventado. Era el tipo de recuerdo personal que un soldado tendría de su oficial al mando, un fragmento de historia humana perdido en el vasto anonimato del Imperio Romano. La cicatriz, un detalle tan íntimo y particular, añadió una capa de autenticidad que resultaba cada vez más difícil de ignorar. Incluso corrigió las representaciones artísticas de la crucifixión que adornaban su hogar. Señalando un pequeño cuadro, explicó con una calma escalofriante. No fue exactamente así. Por orden se les daba una esponja empapada en vino avinagrado mezclado con mirra antes de clavarlos. Era para aturdirlos, para que el dolor no los hiciera gritar demasiado y agitarse. Era una especie de piedad, nuestra manera romana. Se suponía que debía ser una ejecución, no una tortura desordenada. Este conocimiento sobre un detalle a menudo malinterpretado, una práctica romana documentada pero poco conocida, era la prueba de que la mente de Leo albergaba información que iba mucho más allá de la imaginación de un niño o del conocimiento popular. Finalmente, abrumados y asustados, Marcos y Helena se sentaron con él y le hicieron la pregunta que lo consumía todo. ¿Por qué? ¿Por qué recordaba todo esto con tanto dolor? Leo los miró y por primera vez pareció hablar no solo como Leo, sino también como la sombra que vivía dentro de él. Porque Cassius no hizo nada, dijo, refiriéndose a su vida pasada con una extraña mezcla de intimidad y distancia. Él sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, no por sus leyes, sino por una ley más antigua. Sintió que era un crimen contra la humanidad y los dioses, pero era un soldado y tenía órdenes. Se quedó allí, en silencio, y observó. Esa cobardía, ese silencio, lo persiguió cada día de su vida. Continuó su voz de niño transmitiendo la carga de un alma cansada. El remordimiento lo envenenó por dentro. Murió años después, en una emboscada en la frontera, pero su espíritu nunca encontró paz. El dolor de ese recuerdo es tan fuerte que se ha aferrado a él, a mí. No quiere venganza ni busca un tesoro perdido. Solo quiere que alguien, después de tanto tiempo, finalmente crea su historia. Quiere que el mundo sepa que un soldado romano estuvo allí y que su tormento por no haber hecho nada fue real. Necesita el perdón que solo se obtiene al ser escuchado. La misión, entonces, se reveló. No era alterar la historia, sino validar el dolor de un testigo olvidado. Esta confesión lo cambió todo para Marcos y Helena. El miedo a lo demoníaco o a la enfermedad mental se disipó, reemplazado por una ola de compasión tan inmensa que los dejó sin aliento. Ya no veían solo a su hijo, sino también al alma torturada de Cassius, un hombre atrapado en Minzemesehami, un ciclo de culpa durante 2 milenios. Su propósito ya no era buscar una cura para Leo, sino encontrar una manera de cumplir la misión de Cassius. El instinto paternal de proteger a su hijo se fusionó con la necesidad de sanar esa herida antigua. Se dieron cuenta de que no podían hacerlo solos. Necesitaban a alguien que pudiera escuchar, comprender y, lo más importante, validar la historia. Necesitaban encontrar a un experto. La decisión de buscar ayuda externa fue una agonía para Marcos y Helena. Una conversación susurrada en la oscuridad de su dormitorio
mucho después de que Leo se durmiera. Vivían en un mundo pequeño y cerrado, donde la reputación era tan vital como el pan y el agua. Acudir al padre del pueblo era impensable. El anciano sacerdote, un hombre de fe inquebrantable pero de mente estrecha, muy probablemente vería la aflicción de Leo como una obra del diablo. La palabra exorcismo flotaba en el aire entre ellos, una perspectiva aterradora que traería un estigma imborrable sobre su familia. Tampoco confiaban en la medicina moderna para un mal que no parecía del cuerpo ni de la mente. Un psicólogo podría diagnosticar a Leo con un trastorno, llenarlo de medicamentos que adormecerían su mente y silenciarían al soldado romano, pero no le traerían la paz que su alma anhelaba. La búsqueda de Marcos se convirtió en un ritual nocturno y secreto. Después de que Elena y Leo se acostaban, él se encerraba en su taller, el único lugar donde se sentía en control. La luz solitaria de un monitor de ordenador se sumergió en un mundo digital que contrastaba violentamente con su vida analógica. Navegó por foros de historia, sitios web de psicología y rincones oscuros de Internet, dedicados a fenómenos inexplicables, escribiendo con sus dedos torpes y callosos. Cada publicación que leía sobre casos similares estaba llena de ridiculez y escepticismo, pero la desesperación era un combustible más fuerte que el miedo. Fue en uno de esos foros donde un antiguo profesor de historia mencionó que, para validar tales afirmaciones, uno no debía buscar creyentes, sino a los escépticos más rigurosos. Ese consejo lo llevó a un nombre: Dr. Alistair Reid, un distinguido historiador de la Universidad de Oxford, especializado en el ejército romano del primer siglo. El Dr. Reid era una figura casi legendaria en su campo, conocido tanto por su brillantez académica como por su desdén mordaz por todo lo paranormal. Había escrito varios artículos muy respetados que desacreditaban metódicamente artefactos supuestamente milagrosos y supuestos recuerdos históricos. Para Marcos, encontrar a este hombre se sintió como una extraña señal. Si su historia era una fantasía, Reid la destruiría sin piedad. Pero si era real, y un hombre como él llegaba a creerlo, entonces la validación de Cassius sería absoluta e innegable. Sería una verdad forjada en el fuego del escepticismo más duro. Con el corazón en un puño, Marcos pasó toda una noche redactando un correo electrónico. Vertió toda la historia en él, sin omitir ningún detalle, desde los gritos en latín en la procesión hasta la descripción de la cicatriz del centurión. Escribió con una honestidad brutal, la de un padre desesperado que ya no tiene nada que perder. Explicó que no buscaban dinero, ni fama, ni publicar un libro. Su única petición era la paz para su hijo, un niño de 7 años que llevaba el peso del remordimiento de un soldado muerto hacía 2 milenios. Cuando finalmente presionó enviar, sintió una mezcla de terror y alivio. Había lanzado su mensaje en una botella al vasto océano del mundo, rezando para que llegara a la orilla correcta. A miles de kilómetros de distancia, en una oficina de Oxford abarrotada de libros hasta el techo, el Dr. Alistair Reid leyó el correo de Marcos con una ceja arqueada por la intriga. Para él, el universo era una máquina de relojería gobernada por la causa y el efecto, y la historia, su pasión, era una ciencia que se construía con evidencia tangible, papiros, monedas, cimientos de piedra. Descartó la idea de la reencarnación como una tontería sentimental. Sin embargo, no pudo ignorar la precisión de los detalles. Lorica segmentata, el procedimiento de la crucifixión, el nombre oscuro de un centurión. Esto no era la típica historia de fantasmas. Su mente analítica comenzó a trabajar, formulando hipótesis. ¿Había sido el niño entrenado por unos padres fraudulentos? ¿O era un caso fascinante de criptomnesia, donde un niño prodigio había absorbido información de documentales o libros sin que sus padres se dieran cuenta? La posibilidad de estudiar este fenómeno de primera mano era demasiado tentadora para dejarla pasar. No iban a Andalucía a validar un milagro, sino a diseccionar una ilusión. Vio la oportunidad de escribir un artículo académico definitivo sobre la construcción de delirios históricos complejos en mentes jóvenes, influenciadas por un entorno de fervor religioso.
Era un desafío intelectual, un rompecabezas que anhelaba resolver. Respondió al correo de Marcos con una brevedad profesional, aceptando visitar y evaluar el caso bajo estrictas condiciones científicas. Su objetivo estaba claro: encontrar la fuente de la información, desmantelar la fantasía pieza por pieza y restaurar el orden lógico en ese pequeño rincón del mundo. Su viaje no era una búsqueda de fe, sino una misión para erradicarla con hechos. La llegada del Dr. Reed al pueblo fue un anacronismo andante. Su coche de alquiler, un sedán alemán de color gris metalizado, parecía una nave espacial aterrizada en las calles empedradas que habían sido diseñadas para carros y burros. Él mismo, con su chaqueta de tweed, sus pantalones de pana y un maletín de cuero lleno de libros y equipos de grabación, era una figura sacada de otro siglo y otro mundo. Los aldeanos lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza mientras pasaba, un extraño que irradiaba una energía de escepticismo secular que chocaba con el aire mismo del lugar, un aire espeso de siglos de fe, superstición y el repique constante de las campanas de la iglesia. Al llegar a la humilde casa de Marcos y Elena, los encontró esperándolo en la puerta, sus rostros un mapa de ansiedad y esperanza. Reed los saludó con una cortesía distante, evaluándolos con la mirada aguda de un antropólogo. Notó las manos callosas de Marcos, la cruz que colgaba del cuello de Elena y el aura de agotamiento que los envolvía. No parecían los astutos, manipuladores que había imaginado. Parecían genuinamente aterrorizados y desesperados, lo que complicaba su hipótesis inicial de un engaño deliberado. Esto, pensó, hacía el caso aún más interesante. Si no eran mentirosos, entonces eran ellos mismos víctimas de la ilusión de su hijo, una folie à deux familiar. La primera sesión tuvo lugar en la modesta sala de estar, que de repente se sintió como una sala de interrogatorios. El Dr. Reed colocó su grabadora de audio digital sobre la mesa de madera tallada, y el pequeño dispositivo pareció absorber todo el sonido de la habitación. Con una calma profesional, les explicó su proceso. Realizaría una serie de entrevistas con ellos y con Leo, por separado y en conjunto. Les haría preguntas sobre la historia familiar, la educación de Leo, sus hábitos de lectura y su exposición a los medios. Dejó muy claro que su enfoque era estrictamente científico y que su objetivo era encontrar una explicación racional para las experiencias de su hijo. Hablaba con la autoridad tranquila de un hombre que nunca había encontrado un misterio que no pudiera resolver. Entonces, Elena llamó a Leo. El niño entró en la habitación y se detuvo, observando al extraño con una seriedad impropia de su edad. Reed esperaba ver a un niño ansioso, o tal vez a uno con una energía febril y teatral. En cambio, se encontró con una calma desconcertante. Leo no parecía asustado ni ansioso por impresionar. Simplemente se sentó en la silla que su padre le indicó. Puso sus manos sobre sus rodillas y miró al historiador con una mirada clara y directa. Por primera vez desde que había llegado, el Dr. Reed sintió una punzada de algo que no pudo identificar, una leve fisura en su armadura de certeza profesional. La compostura del niño era la primera pieza del rompecabezas que no encajaba. Reed comenzó su interrogatorio con una estrategia indirecta. No preguntó sobre Roma ni sobre vidas pasadas. En cambio, sacó un libro con ilustraciones de varias culturas y épocas: vikingos, caballeros medievales, samuráis, egipcios. Le preguntó a Leo qué veía, qué le interesaba, buscando pistas sobre una posible obsesión histórica. Las respuestas de Leo fueron breves y propias de un niño de su edad, hasta que llegaron a la sección sobre Roma. Al ver el dibujo de un legionario, su expresión no cambió, pero dijo en voz baja y firme: «Nuestras sandalias no eran así en Judea. Las suelas eran más gruesas y con más clavos. El terreno rocoso las destrozaba en un par de meses». No lo dijo como una suposición, sino como una corrección. Lo que más inquietó al Dr. Reed no fue la información en sí misma, que un niño podría haber aprendido en alguna parte, sino la forma en que fue entregada. No había emoción, ni orgullo por su conocimiento, ni el brillo en los ojos de un niño que comparte su tema favorito. Leo hablaba con la voz plana y fáctica de un curador de museo, corrigiendo una etiqueta mal escrita. Era esta ausencia total de fantasía infantil,
esta serenidad de quien simplemente relata un hecho vivido, lo que comenzó a erosionar las teorías del historiador. Este niño no estaba creando una historia, parecía estar accediendo a un informe. La primera sesión concluyó con el Dr. Reed sintiéndose profesionalmente más intrigado que nunca, pero con una nueva y desagradable sensación de incertidumbre personal. Los días siguientes se convirtieron en un intenso duelo intelectual entre el historiador y el niño. El Dr. Reed, implacable en su búsqueda de una explicación lógica, sometió a Leo a un interrogatorio exhaustivo. Desplegó mapas del Imperio Romano, le preguntó sobre las rutas de suministro a Judea, sobre el tipo de grano que componía las raciones de un legionario e incluso sobre las conjugaciones de verbos latinos coloquiales que un soldado usaría. Para asombro y creciente frustración del académico, Leo respondió a todo con una precisión infalible. No titubeaba ni inventaba, simplemente recordaba. Cada respuesta correcta era un golpe de martillo contra los cimientos de la incredulidad del Dr. Reed, una pared que había creído inexpugnable, pero que ahora se estaba agrietando peligrosamente. Sintiéndose acorralado por la evidencia, Reed supo que sus métodos convencionales estaban fracasando. Necesitaba una prueba final, una pregunta tan específica y oscura que fuera estadísticamente imposible de adivinar o de haberla aprendido por medios normales. Decidió apostar toda su carrera y su visión del mundo en un solo dato, un fragmento de conocimiento que él consideraba su posesión más exclusiva. Si el niño podía responder a esto, entonces no quedaría lugar para la duda, solo para la rendición. Era su última defensa contra un misterio que amenazaba con devorar su comprensión de la realidad. Esta prueba no sería solo para validar la historia de Leo, sino para salvar su propia cordura. Esa noche, el historiador no durmió. Se encerró en su habitación de hotel e hizo una llamada a un colega de confianza en un museo de Roma, un conservador canoso y excéntrico que custodiaba los archivos más profundos de la institución. Le pidió que le leyera, palabra por palabra, la transcripción de un minúsculo fragmento de papiro, el papiro Oxyrhynchus 509, una pieza que él mismo había estudiado en su juventud y que nunca había sido publicada ni digitalizada. El papiro contenía una breve nota personal de un oficial romano sobre un centurión llamado Septimius Antoninus. Al colgar el teléfono, con la información confirmada, sintió una oleada de certeza. Estaba seguro de que al día siguiente expondría finalmente la verdad detrás de la fantasía. Al día siguiente, la tensión en la pequeña sala de estar era tan densa que se podía sentir en la piel. Marcos y Elena se sentaron juntos, con las manos entrelazadas en un nudo de oración silenciosa. El Dr. Reed, con el rostro pálido y solemne, desenrolló una gran hoja de papel en blanco sobre la mesa. No era un mapa existente, era un lienzo vacío. Miró a Leo, pero su voz se dirigió al alma que habitaba en Minomesin. Él, Cassius, dijo, su tono formal y grave, quiero que me muestres el camino. Olvida los mapas modernos. Dibuja para mí la ruta que tu cohorte tomó esa mañana, desde que saliste de la fortaleza Antonia hasta que llegaste al lugar que llamaban Gólgota. Leo tomó el trozo de carbón que Reed le ofreció. Por un momento, solo miró el papel en blanco, con los ojos cerrados. Luego, su pequeña mano comenzó a moverse con una confianza que no le pertenecía. No dibujaba con la torpeza de un niño, sino con la precisión de un agrimensor. Trazó las líneas de calles que ya no existían, marcó la ubicación del mercado de Tiropoeon y de la Puerta de las Ovejas. Su mano se movía con una memoria muscular que parecía fluir a través de él desde otro tiempo, reconstruyendo sobre el papel una ciudad perdida bajo las arenas de la historia, una Jerusalén que muy pocos eruditos habían logrado visualizar con tanta claridad. Mientras dibujaba, narraba en voz baja, casi en un trance. Aquí, cerca del estanque de Betesda, el camino se estrechaba y la multitud nos apretujaba. El centurión gritó que mantuviéramos la formación. Nombró las calles en una mezcla de latín y arameo y en un momento dado corrigió la ubicación de una de las murallas de la ciudad. Los mapas modernos están equivocados, dijo con indiferencia.
El segundo muro corría más al este en esa época. Pasamos por fuera de él. El doctor Reed sintió que se le secaba la boca. La afirmación de Leo no era una fantasía, sino que se alineaba con una teoría arqueológica de vanguardia y muy debatida, conocida solo en los círculos académicos más especializados. El historiador observaba el mapa, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La precisión era milagrosa, imposible. Cada calle, cada punto de referencia, cada giro, correspondía a las reconstrucciones más avanzadas de la Jerusalén del siglo I. El escepticismo, esa fiel armadura que lo había protegido durante toda su vida, se estaba derritiendo bajo el calor de una evidencia irrefutable. La razón le gritaba que buscara una explicación, pero sus ojos le decían que estaba mirando un testimonio directo, un mapa dibujado por un hombre que había caminado por esas calles. El niño no había memorizado un mapa. El mapa vivía dentro de él. La lógica había fallado. Con la voz temblorosa, apenas un susurro, Reed se preparó para el golpe final. Dejó a un lado el mapa, el sudor frío perlando su frente. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa, fija en el niño. El Centurión Septimius Antoninus, dijo, pronunciando el nombre como una invocación. Me contaste de la cicatriz en su muñeca, la de la flecha en Germania. Ahora necesito que me digas algo más, algo que solo un hombre de su confianza sabría. Dime su secreto, Cassius, el secreto que se llevó a la tumba. La habitación pareció contener la respiración, suspendida en el silencio que precedió a la respuesta. Leo cerró los ojos, su rostro sereno mientras rebuscaba en las profundidades de un recuerdo que no era suyo. Sí, la cicatriz era conocida por todos, respondió en voz baja, pero él guardaba algo que nadie más veía. En su bolsa de cinturón, la que estaba hecha de cuero de cabra, siempre llevaba una pequeña ficha de hueso, pulida por el roce de sus dedos. Era su amuleto. No permitía que nadie lo tocara. La mirada de Leo estaba perdida en la distancia, viendo una escena de un campamento polvoriento bajo un sol extranjero, un recuerdo tan claro como el día presente. En un lado de la ficha, continuó Leo, su voz infantil transmitiendo un peso antiguo, estaba tallada la figura de una mujer con alas de águila. En el otro había unas palabras. Una noche, cuando estábamos de guardia, le pregunté qué significaban. Él sonrió, una de las pocas veces que lo vi hacerlo, y me dijo: significa, muchacho, que mi esperanza está en la diosa. Las palabras eran spes mea indea est. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto, un vacío profundo que pareció absorber todo el aire y el sonido del universo. En ese instante, el mundo del doctor Alistair Reed se fracturó en 1000 pedazos. El bolígrafo se deslizó de sus dedos inertes y cayó al suelo con un ruido que sonó como un disparo en el silencio sepulcral. Spes mea indea est. La frase exacta. La frase que estaba grabada en un trozo de hueso, descrita en un fragmento de papiro que yacía en una bóveda oscura en Roma. Un secreto que él creía que solo compartía con el polvo y el tiempo. Un susurro de 2000 años de antigüedad que acababa de resonar en la boca de un niño de 7 años en un pueblo perdido de España. Fue una implosión silenciosa y total. Toda su vida, sus logros, sus publicaciones, su reputación, todo se había construido sobre el fundamento de la razón y la prueba empírica. Y en un solo momento ese fundamento se desintegró, dejándolo en caída libre en un abismo de asombro y terror. Miró a Leo y ya no vio a un paciente, ni un fraude, ni un enigma psicológico. Vio a un testigo ocular del tiempo. La historia, su amada disciplina, dejó de ser un campo de estudio académico y se convirtió en una presencia viva, respirando, sentada frente a él en una silla de madera. El escepticismo murió en él, no con un grito de agonía, sino con un suspiro de rendición. La arrogancia intelectual se desvaneció, reemplazada por una humildad abrumadora. Se había pasado la vida buscando la verdad en los fragmentos del pasado, y ahora la verdad, en su forma más pura e imposible, lo había encontrado a él. Se sintió pequeño, un erudito insignificante ante la inmensidad de un misterio que trascendía la lógica humana.
El objetivo de su viaje se había invertido por completo. No había venido a desmentir una mentira, sino que había sido convocado para recibir una verdad. Un sonido gutural, a medio camino entre un sollozo y una risa ahogada, escapó de sus labios. Levantó la vista hacia Marcos y Elena, que lo miraban con una mezcla de miedo y expectación. Los ojos del gran historiador, del escéptico, de renombre mundial, estaban desorbitados, llenos de un shock reverencial. Su boca se abrió, pero las palabras tardaron en llegar, como si su cerebro hubiera olvidado cómo formar una frase. Finalmente, con una voz rota por el peso de lo imposible, susurró las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Es verdad, Dios mío, cada palabra es verdad. El eco de la validación del Dr. Reed llenó la habitación con un silencio denso y sagrado, roto solo por el suave sollozo de Elena, un sonido que no era de tristeza, sino de una liberación tan profunda que dolía. El historiador, todavía pálido y con las manos temblorosas, se recompuso lentamente. Su mundo se había puesto patas arriba, y en la quietud de ese momento sintió el peso de una nueva y abrumadora responsabilidad. Ya no era un observador objetivo, se había convertido en el custodio de una verdad imposible. Miró a Leo, no como a un niño, sino como a un tesoro viviente, y luego se dirigió a sus padres. No están solos en esto. Les dijo, su voz firme a pesar de la conmoción. No sé lo que nos depara el futuro, pero les doy mi palabra de que protegeré su historia y protegeré a su hijo. El propósito del Dr. Reed cambió radicalmente. La disección de una ilusión se había transformado en la preservación de un testamento. Entendió que la paz de Cassius no dependía de la fama o del reconocimiento mundial, sino del acto sagrado de que su testimonio fuera registrado con la dignidad y el rigor que merecía. Canceló su vuelo de Bimu, regresó a Inglaterra y extendió su estancia en el pequeño pueblo indefinidamente. Sus días adquirieron un nuevo ritmo, uno dictado por la marea de los recuerdos de Leo. Las sesiones ya no eran interrogatorios, sino conversaciones gentiles. Con su grabadora siempre encendida, se convirtió en un escriba, un confesor, documentando meticulosamente no solo los grandes acontecimientos, sino la vida cotidiana de un legionario romano, el sabor del pan duro, el frío de las noches de guardia y los chistes, contados en latín vulgar. Con la confianza establecida, Leo, o más bien Cassius a través de él, comenzó a hablar libremente. Pintó con palabras un retrato vívido de la Judea del siglo I, el polvo ocre que lo cubría todo, las tensiones políticas entre romanos y judíos, la camaradería forjada en el crisol de la vida militar. Describió el día de la crucifixión con una claridad escalofriante, desprovista de cualquier matiz religioso. Para él, no fue un evento de salvación divina, sino una ejecución pública, un trabajo sombrío y brutal que tenía que ser hecho. Recordó el rostro del Nazareno, no como lo mostraban las pinturas, sino como el de un hombre agotado pero sereno. Su testimonio era una pieza de historia cruda, humana y profundamente conmovedora, un contrapunto brutal a 2 milenios de iconografía. Pero una verdad tan extraordinaria no podía permanecer contenida dentro de las paredes encaladas de esa humilde casa. Como el agua que se filtra a través de las grietas, la historia comenzó a extenderse. Empezó con susurros entre los vecinos, que notaban las visitas diarias del misterioso inglés. De ahí pasó al mercado del pueblo, luego al pueblo de al lado, hasta que un periodista local con olfato para las historias extrañas la escuchó. Escribió un pequeño artículo sensacionalista para un periódico regional, hablando de un niño en Andalucía que afirmaba recordar la vida de un soldado romano. El artículo fue recogido por una agencia de noticias nacional, y en cuestión de días, la chispa se convirtió en un incendio mediático. La validación que había traído una promesa de paz primero desató un infierno. Furgonetas de cadenas de televisión internacionales llegaron al pueblo, sus cables serpenteando por las calles empedradas como una plaga moderna. Reporteros y curiosos acamparon frente a la casa de la familia, convirtiendo su vida en un asedio. La comunidad se dividió. Algunos, conmovidos por la historia, declararon a Leo un santo
y dejaron flores y velas en su puerta. Otros, temerosos de lo que no entendían, los acusaron de blasfemia y hechicería, mirándolos con una mezcla de miedo y desprecio. El mundo que Marcos y Elena habían conocido, pequeño y seguro, se hizo añicos y se encontraron solos y expuestos en el centro de un huracán que no habían creado. En medio de este caos, el Dr. Reed demostró ser su ancla y su escudo. Con la furia de un león protegiendo a sus cachorros, utilizó su prestigio académico y su elocuencia para controlar la narrativa. Convocó una única rueda de prensa en la entrada del pueblo, donde, con una autoridad inquebrantable, confirmó que estaba investigando un caso de memoria histórica sin precedentes y exigió que se respetara la privacidad de la familia para no contaminar una fuente de valor incalculable. Su reputación de escéptico le dio una credibilidad que silenció a los críticos más cínicos. Se convirtió en el guardián de la familia, filtrando las peticiones y protegiendo a Leo del voraz apetito del mundo exterior, permitiendo que la misión sanadora continuara. El verdadero cumplimiento de la misión se produjo no bajo los focos, sino en la quietud de la sala de estar. En las sesiones finales, Leo, guiado por la mano gentil de Reed, se adentró en los recuerdos más oscuros. El cielo oscureciéndose al mediodía, el temblor de la tierra y las palabras del centurión junto a la cruz. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Al verbalizar estos momentos, al sacarlos de las sombras de la memoria y entregarlos al registro de la historia a través de la grabadora de Reed, ocurrió una catarsis. Era como si cada palabra pronunciada aliviara una parte de la carga milenaria. El acto de ser escuchado, creído y documentado por un erudito fue la absolución que el alma de Cassius había estado anhelando a través de los siglos. Una tarde, poco después de terminar su testimonio completo, Leo salió al jardín donde sus padres estaban sentados. El sol del atardecer iluminaba su rostro, y por primera vez, en mucho tiempo, parecía tener solo 7 años. La pesadez que siempre había nublado sus ojos se había disipado, reemplazada por una claridad infantil. Se acercó a su madre, la abrazó con fuerza y le susurró al oído: «Cassius se ha ido, mamá. Dice que ya puede descansar. Me pidió que les diera las gracias por haberle creído». Esa noche durmió profundamente, sin pesadillas ni terrores nocturnos. El soldado finalmente había encontrado la paz. La misión estaba cumplida. Leo, el niño, era por fin libre para empezar a vivir su propia vida. 15 años después, el sol de la tarde se filtra a través de las hojas de los árboles en un campus universitario, iluminando el rostro de un joven de 22 años que ríe a carcajadas con un grupo de amigos. Se llama Leo, estudia arquitectura, fascinado por la forma en que los edificios antiguos cuentan historias a través de sus piedras desgastadas. Es un joven tranquilo, amable y notablemente bien adaptado, sin ninguna sombra visible del trauma que definió su infancia. Los recuerdos vívidos y dolorosos de Cassius se han desvanecido con el tiempo, retrocediendo hasta convertirse en algo parecido a un sueño febril que tuvo de niño. Ya no siente el peso de la armadura ni el calor del sol de Judea. El alma del soldado romano se ha ido, dejando tras de sí un regalo inesperado, una profunda empatía por el sufrimiento ajeno y una serena sabiduría impropia de su edad. Su vida es un testimonio de la normalidad que sus padres lucharon tanto por devolverle. Tiene pasatiempos, sale con amigos, se preocupa por sus exámenes finales y sueña con diseñar edificios que perduren. Cuando alguien, muy de vez en cuando, saca a relucir la extraña historia que rodeó su niñez, él la aborda con una sonrisa amable y una distancia honesta. Sucedió, lo sé, pero es como si le hubiera pasado a otra persona, suele decir. Ya no recuerda los detalles del mapa de Jerusalén ni las palabras exactas grabadas en la ficha de hueso del centurión. Lo que perdura es un eco, un instinto, una aversión inexplicable al olor del incienso y una profunda comprensión del arrepentimiento, un conocimiento del alma que lo hace un amigo excepcionalmente compasivo. Finalmente, es solo Leo. El impacto de su historia, sin embargo, nunca se desvaneció. El caso Cassius, como fue bautizado por la prensa, se convirtió en la obra que definió la carrera del Dr. Alistair Reed. Su libro,
El testimonio del legionario, aunque controvertido, fue un éxito de ventas mundial que abrió un nuevo y fascinante campo de investigación en la intersección de la historia y la conciencia. Marcos y Elena, buscando escapar de la incesante atención, vendieron su casa y se mudaron a una tranquila ciudad costera donde encontraron la paz en el anonimato. Su fe, lejos de romperse, se transformó en algo más profundo y personal. La historia de Cassius no reescribió la historia sagrada, pero sí añadió una nota al pie de página profundamente humana: el dolor y el remordimiento de un hombre común atrapado en los engranajes de un evento divino. Al final, la historia de Leo y Cassius nos obliga a mirar más allá de las fronteras de nuestra propia realidad, a preguntarnos sobre la naturaleza de la memoria, la persistencia de la culpa y la posibilidad de la redención a través del tiempo. Nos recuerda que cada gran momento histórico está compuesto por innumerables vidas anónimas, cada una con su propia carga de deber y dolor. El alma de un soldado atormentado no encontró la paz en un edicto celestial, sino en el acto más humano de todos: ser escuchado, ser validado, ser creído. Y así, la pregunta definitiva no es para los académicos ni para los teólogos, sino para cada uno de nosotros. Si un eco del pasado te susurrara su verdad al oído, no con la voz de un rey o un profeta, sino con la de un testigo olvidado, ¿tendrías el valor de escuchar?